Y vamos así a seguir adelante con esta enseñanza y vamos a entrar en este Evangelio de San Juan. La semana pasada hemos visto a Jesús en el aposento alto con sus discípulos. Ahora veremos a Jesús y los 11 salir del aposento alto y ir en camino hacia Getsemaní. Vimos a Jesús decir: creéis en Dios, creed en mí, en el capítulo 14. Vimos a Jesús revelar que Él es el camino, la verdad y la vida en el capítulo 14. Y vimos a Jesús revelar al que vendría después, al Consolador, que no es extraño porque el Señor nos demuestra que no nos iba a dejar huérfanos. En la sombra de la noche salió Jesús con sus discípulos para ir hacia el lugar donde después lo llevarían a ver los injustos juicios en la madrugada de la noche. Los 3 juicios con su pueblo conforme a los evangelios, conforme a Mateo. Estos son los juicios que se llevaron a cabo. Cuando vemos nosotros el evangelio de Mateo, vemos a Anás, Caifás y el Sanedrín, ¿verdad? Donde el Señor es llevado. Y después vemos los otros juicios que se han llamado los juicios seculares, que así son llamados, de Pilato, Herodes, y regresa otra vez a Pilato. Esto lo hallamos en los evangelios. Jesús y sus discípulos caminaron hacia el jardín de Getsemaní en la sombra de la noche. No hubo luz, pero Él fue la luz a lo que iba de venir. Él es la vid verdadera. Israel fue considerada la vid que Jehová sacó de Egipto, mas no dio el fruto que Jehová esperó en ver. Conforme al profeta, otra vez basándonos conforme al profeta Jeremías, capítulo 2, versículo 21, dice, hay una cuestión aquí, dice: ¿cómo pues me has vuelto sarmiento de vid extraña? Jeremías 2, 21. Jesús antes había manifestado que fue la luz y después la puerta como el pastor de sus ovejas. Ahora aquí es la vid verdadera. Así, a base de esto estaremos estudiando qué significó y por qué así fue llamado este pueblo y Jesús. Así vamos a ponernos en pie y vamos a ir a 3 libros diferentes. Los 2 se van a hallar en el Antiguo Testamento y aquí lo vamos a ver en el Salmo 80. Y vamos a leer solamente un versículo y vamos a poner atención a lo que nos enseña este versículo y nos vamos a estar basando en ello. El Salmo 80, les invito a que abramos nuestras Biblias y vayamos ahí y veamos lo que la Biblia nos enseña para nuestra edificación. Y después vamos a ir a Isaías 5, el versículo 1 al 5. Les voy a dar tiempo para que lo busquen también después. El Salmo 80, versículo 8 dice: hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. Ahora vamos a Isaías. Les voy a dar tiempo para que lo busquen porque, verdad, yo sé que a veces nos podemos poner nerviosos al momento cuando tenemos las Biblias sin... ¿Dónde está Isaías? Isaías capítulo 5, en el Antiguo Testamento, el versículo 1 al 5. Parece que este fue un canto que el profeta escribió concerniendo a su nación. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecha también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña.
¿Qué más se podrá hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo he esperado yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Ahora vamos al Evangelio de Juan, donde vamos a estar basándonos hoy. De Egipto Israel fue plantada y el labrador fue Jehová. Y este versículo es muy corto porque es el versículo 1 nomás, vamos a estar leyendo. El siguiente domingo estaremos tocando los siguientes versículos, que nos vamos a comprometer después de esto con el Señor, si somos cristianos. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Amén. Podemos tomar nuestros asientos. En esta enseñanza vamos a estar viendo 3 puntos y vamos a estar enfocándonos no en la orden en que se ven, pero vamos a ver estos 3 puntos. El Padre es el labrador, Israel es la vid del labrador y Cristo es la vid verdadera del labrador. 3 puntos, el Padre, Israel y Cristo. Y no vamos a ir en orden, pero sí nos vamos a estar basando en el tema de la vid y vamos a estar investigando un poquito más mejor esto y viendo el significado que lleva, ¿verdad?, para nuestras vidas hoy en esta mañana. El Padre es el labrador, es el primer punto, y lo vemos en el versículo 1, que Jesús así lo revela. Esto yo lo creo que fue una revelación para ellos porque fue algo que fue oculto, pero Jesús ya va revelando de que el Padre es el labrador. Es algo que estuvo oscuro para los discípulos, pero no para Cristo en todo su ministerio. Y aquí vemos nosotros que Jesús lo trae a la luz para que ellos puedan, hermanos, ver que el labrador es su Padre. Ellos sabían lo que esto iba a significar y quién era el labrador, porque como estuvimos viendo ahorita, ellos conocían este libro profético de Isaías y también ellos conocían muy bien el himnario de ellos, que era los salmos, este Salmo 80, ¿verdad?, que ellos podían recolectar y llevarlos a lo que significaba esto. El labrador aquí no fue el hombre, porque nosotros podemos pensar aquí, quizás Jesús habló de un hombre que fue el labrador, quizás fue José, el que tomó el lugar como padre de Jesús, pero no fue él, sino que fue Dios su Padre. Jesús siempre fue llevado por el Espíritu de su Padre. Jesús siempre nos demostró que Él así fue llevado, y a nosotros nos demuestra también el apóstol Pablo cuando dice que los hijos de Dios serán llevados por el mismo Espíritu. El labrador, Dios espera de su viña fruto. Es lógico, ¿verdad?, que un labrador espere fruto de su viña. Es lógico que uno que tiene un árbol de frutas, ¿verdad?, espere fruto, y más si el árbol produce buenos frutos. Yo no sé si ustedes han estado en situaciones así, donde tienen ustedes árboles frutales que dan buenos frutos. Nosotros tenemos un árbol aquí que es el único frutal, ¿verdad?, pero cuando produce limones, produce de los mejores que podamos imaginarnos. Son grandes, muy jugosos y tienen el sabor a limón. Y cuando da limones, también da en abundancia. Ya no sabemos ni qué hacer a veces con ellos porque se van pudriendo. Yo no sabía que los limones se podrían, pero yo creo que todo lo que tiene vida llega a eso, ¿verdad? Pero nos damos cuenta, ¿verdad?, que estos limones que producen son de los más sabrosos, bendito sea el Señor. Y los podemos utilizar en la casa, ¿verdad?, como también darlos, también más que todo también para los que no tienen árboles de limón. Y esperamos ver el fruto, esperamos de ver el fruto, el limón que saca. Así Dios, el labrador, espera ver fruto de nosotros, que vamos a estar viendo que la palabra del Señor nos enseña. El labrador, Dios, esperó de su viña fruto y solo miró uvas
silvestres. Esta palabra es algo interesante cuando lo vemos, ¿verdad? Esta palabra silvestre, que no fue culto, que no fue algo enseñado, también puede ser la definición de silvestre. Ahora entendemos por qué le llamaron al gato negro y blanco el gato silvestre, porque era un gato inculto que no fue enseñado, bendito sea el Señor. Pero aquí nos damos cuenta que estas uvas fueron silvestres y a Dios no le gustó. Como yo creo que a nosotros nos iba a gustar tener un árbol que da fruto malo, da naranjas que son agrias o da limones que son dulces. No nos iba a gustar, aunque esté lleno el árbol de limones, se nos va a poner más difícil la situación y vamos a decir, ¿qué vamos a hacer con todos estos limones o qué vamos a hacer con todas estas naranjas? Porque no nos gusta. Bueno, pues hay dos cosas, podemos tirarlas o podemos comérnoslas, ¿verdad? Pero aquí el Señor nos enseña, ¿verdad? Que Israel, ¿verdad? Como ya vimos en el Salmo 80, fue sacada de Egipto y es llamada una vid. El labrador Dios es el dueño también. Él es el que planta, Él es el que cultiva y es el que espera fruto de usted y de mí, o de mí, de usted. Como dije, Él es el labrador, Él es el que planta, Él es el que cultiva la tierra y Él es el que espera fruto de su viña. ¿Y todo es para qué? Bueno, la Biblia nos enseña en Isaías 60, 21, gracias a Dios por la Biblia, dice el versículo, para glorificarme. Isaías otra vez demuestra aquí en el capítulo 61, 30, para gloria tuya. Todo es para gloria del Señor. Ya visto cómo está en la Biblia, ¿verdad? Para traerle al Señor satisfacción, contentamiento. Hoy en estos tiempos la juventud a veces olvida esto, ¿verdad? Nos acordamos cuando tuvimos nuestros padres que habían ciertas cosas que tenían que llegar a la satisfacción de ellos, que a veces cuando éramos pequeños teníamos que sentarnos a un cierto horario para comer, teníamos que a veces tener ciertas tareas y una de las más grandes era tener que ir a la escuela. Y cumplir en ir para satisfacerlos a ellos y también al mismo tiempo para que quedemos satisfechos más después. Hoy la cultura está cambiando, mis amados hermanos, lamentablemente, y no se ve así el interés de que instruyemos a nuestros hijos así. Ahora el joven ha cambiado ya la juventud y va a cambiar mucho más. Mateo 20, versículo 1 dice, salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Aquí vemos en el Evangelio de Mateo 20, versículo 1, que Dios está contratando obreros. Quizás yo soy un obrero de su viña. Y estoy aquí también para servirles a ustedes, que ustedes son la viña del Señor. El Señor por su gracia y su misericordia, me ha contratado a este trabajo. Allá, muy allá en la esquina donde parece que no hay mucho ambiente, allá el Señor nos ha colocado para cuidar esa viña. A veces se pone solo, a veces hay soledad, a veces hay tiempos donde uno piensa si saben de nosotros, pero así es como Dios lo ha querido. Mateo 20, versículo 1, como dice, salió por la mañana a contratar obreros para su viña. El labrador contrató y nosotros somos los que estamos también en este labor juntamente con Dios. Esto lo podemos ver nosotros en la Biblia en 1 Corintios capítulo 3, versículo 9. Somos, dijo el apóstol Pablo, somos obreros del Señor y estamos con Él juntamente plantando, cultivando y esperando también para la gloria del Padre, fruto de la viña. El labrador escogió una viña y la puso en un lugar. Esta fue Israel. Aquí estamos hablando de Israel. Aquí estamos hablando de que la viña fue Israel. Y Jesús, de seguro, nosotros sabemos, ¿verdad? Él fue israelita también.
Y vemos aquí, Israel es la vid del labrador. Ese es el segundo punto que podemos ver nosotros. En Jeremías capítulo 2, estuvimos viendo aquí en el versículo 21, y aquí está la cuestión: ¿cómo pues me has vuelto sarmiento de vid extraña? Parece que hubo un cambio en esta vid. Después de que el Señor la había escogido, la había sacado de Egipto, esperaba que llevara fruto. Vamos nosotros a veces, en algunos casos, vamos al lugar más favorito de nosotros cuando vamos a comprar una planta. A mí me gusta ir a este lugar aquí que está aquí cerca, y voy al lugar donde están todas las plantas, ¿verdad? Porque al pastor le gustan las plantas también. Y escoge una planta, va a dar fruto, supuestamente, así dice, ¿verdad? Y vamos saliendo de la tienda con una esperanza de que va a dar mucho fruto, buen fruto. Y vamos a plantarla en un lugar donde nosotros vemos que va a poder estar ahí para siempre. Y nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Y sabemos bien que no es todo no es para siempre, pero ahí es donde nosotros la colocamos, porque ahí es donde queremos que esté. El Señor así hizo con este pueblo por medio de la promesa que Él mismo se juró, porque no hubo otro más grande que Dios. No hay otro más grande que Dios. Dios es el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos. Él hizo el juramento en sí mismo. Él no pudo ir a otro. Normalmente nosotros juramos por otros más grandes, otros más estimados, pero no hay otro más grande que Dios. Y nos damos nosotros cuenta aquí, ¿verdad?, que la Biblia nos enseña que esta vid, hizo un cambio. Hubo un cambio en esta vid. La llevamos a la casa, la plantamos en el lugar donde queremos, esperamos de que dé fruto, somos pacientes, la regamos, la cultivamos, estamos regándola, estamos cultivándola. Las hermanas a veces, ¿verdad?, las acarician a las plantas. Oh, mi planta, qué bonita está creciendo, y bla, 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 la estamos cuidando, le quitamos las hierbas malas. Es lógico, esto lo vamos a hacer. Estamos cuidando esa plantita. Mira mi plantita, esta es mi plantita, ay, qué bonita plantita. Y están todos acariciando la plantita, esperando que llegue fruto. Y somos pacientes, esperamos. Yo no sé cuánto tiempo tardará para empezar a dar uvas, pero esperamos. Hay paciencia, hay que tener paciencia, ¿verdad? Y se planta en ese lugar. La primera vez que nosotros vemos en la Biblia hablar de una viña es cuando vemos nosotros la vida de Noé. Nosotros nos damos cuenta de esto en Génesis 9, versículo 20, donde dice: plantó una viña. Aquí es donde vemos la primera mención de esta viña en la Biblia, Génesis 9, 20. Después nos damos cuenta que Noé sabía que esa viña, esa vid iba a dar jugo, y ese jugo iba a ser el vino. El versículo 21. También Noé aprendió paciencia, a esperar. Entonces todo lo que aconteció aquí en esta historia de Noé no fue de rápido, tomó su tiempo, porque tuvo que esperar que diera jugo la uva, y que la uva fuera dulce, para así producir el vino que él iba a fermentar después. Porque sabemos bien todos como adultos aquí que del jugo de la uva no nos podemos emborrachar, tenemos que fermentarlo. Él supo cómo fermentar el jugo. Y aquí es donde vemos la primera mención de una vid en la Biblia, aquí en la palabra del Señor. La vid fue cultivada en Egipto. Nos damos cuenta aquí que también en Egipto también se cultivaba la vid. Esto lo hallamos en el sueño de uno que platicó con José de su situación, Génesis 49. Y él comparte con José esta visión y dice, ¿verdad?, en el versículo 9, veía una vid. Claro, esto es lógico, que él iba a ver algo que había en la ciudad de Egipto, no iba a soñar algo extraño. Bendito sea el Señor. El versículo 10 otra vez dice: y en la vid. El versículo 11 dice: y tomaba yo las uvas. Entonces nos damos cuenta que produjo. Entonces podemos creer, ¿verdad?, que también en Egipto se cultivaba la vid. La vid no solo fue en Egipto, sino en toda Palestina también. Podemos darnos cuenta que en estas ciudades como Escol, Hesbón, Gesés,
Sibma y En-Gadid. Estas ciudades era también donde se producía muchas de estas viñas para producir este vino que ellos tomaban, como también el jugo lo tomaban también. La vid es el emblema también de la felicidad y la paz. Ahora ya sabemos lo que significa cuando la palabra del Señor nos enseña la vid. Significa que ahí hay felicidad y ahí hay paz. El que tenía una vid, el que tenía una higuera, ¿verdad? Era una persona feliz, era una persona que semblantaba paz también por medio de esas plantas que él tenía, esas dos plantas. Primera de Reyes, aquí la Biblia nos enseña esto, porque dice en Primera de Reyes 4:25, un ejemplo: y Judá y Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera. Nos damos cuenta que también el Salmo 128, versículo 3 dice: tu mujer será como vid que lleva fruto. El ejemplo que usan aquí para ilustrar que la mujer iba a producir fruto, no iba a ser una planta estéril, sino que iba a producir muchas uvas para que así el esposo, el marido, estuviera muy contento. Entonces, aquí el Salmo 128, versículo 3, estamos dándonos cuenta que la mujer también puede ser comparada como esta vid que produce el fruto. Lo triste es que nos damos cuenta que a veces en estas comparaciones hay buenas y hay malas, como en Miqueas 4:4 dice: cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera. Pero esto nos damos cuenta que después es por un egoísmo que había en el pueblo. Miqueas 4:4. Y este es el segundo punto que nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Viendo a Israel, que es la vid. Israel fue, pero cambió. Cristo fue y no ha cambiado. Es interesante porque basándonos en Jeremías 2:21, vemos que hay algo extraño que acontece con este sarmiento, con esta vid. Y nos damos cuenta aquí que Israel empezó a cambiar. Israel empezó a cambiar, hubo un cambio en su vida. Esa es la condición de nosotros como pecadores, porque sabemos bien que estamos aquí por su misericordia y por su gracia, no siendo una excusa para pecar, pero pecamos porque no somos perfectos, pero tenemos en nuestro corazón de no pecar, de caminar en el Espíritu, de ser llevados por el Espíritu. El contraste de la vida a la vid verdadera es algo muy interesante cuando nosotros podemos comparar una vid y una vid que es verdadera. Oseas 10:1 dice: Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Y esto es lo triste, porque nos damos cuenta aquí lo que aconteció con esta nación. Después de la alabanza viene la crítica. A veces los que saben esto, ¿verdad? Primero dan la alabanza: oh, qué bien has hecho, pero has de corregir esto. Esto es algo que todo entrenador, todo líder, todo el que está, siempre da una alabanza al que está ahí con él, pero después le da lo que necesita corregir. Oh, qué bien estuvo ahora el servicio, pero no todos llegaron. Qué bueno estuvo las alabanzas, pero no estuvieron todos los músicos. Qué bueno estuvo el mensaje, pero desafortunadamente la persona, todas hablaban otro idioma. Esto puede pasar. Israel fue una nación, una viña frondosa. Fíjense bien lo que la Biblia nos enseña, pero los altares empezaron a multiplicarse en la nación. Y a usted y a yo sabemos que Dios es Dios y Dios es celoso de esas cosas. El judío nunca practicó la idolatría, nunca se enseñaba la idolatría, ¿verdad? Y el judío no toca esas cosas. Dios los disciplinó a ellos cuando ellos empezaron así, y los pasó por el embudo, los pasó por los pasó por dificultades hasta que ellos aprendieron a dejar esos altares que ellos tenían.
Y aquí vemos aquí también esto en este profeta, Oseas 10:1. Y ahora por último, el tercer punto sería: Cristo es la vid verdadera del labrador. El labrador es el Padre y Cristo es la vid verdadera. Oh sí, Él es la vid verdadera. Estaba yo viendo en algunos libros que estaba yo repasando, nomás para traerlos aquí a ustedes, para que ustedes se den cuenta de lo que se puede ver en esto que vamos a estar estudiando en Juan 15, versículo 1. En las imágenes verbales en el Nuevo Testamento de A.T. Robertson, él consideró esta palabra verdadera que significaba genuino, genuino. En el nuevo manual bíblico de Unger también nos damos cuenta, ¿verdad?, que Cristo Jesús fue el verdadero Israel, comenta en el nuevo manual bíblico. El comentario bíblico de Moody del Nuevo Testamento también dice: quizás la intención sea contraste con Israel, viña que Dios plantó y resultó estéril. Y resultó estéril. Y su servidor escribió: donde falló Israel, Cristo no falló. Entonces nos damos cuenta en el versículo 1, dice: yo soy la vid verdadera. A base de esto, Cristo fue el verdadero. Y es una verdad, porque Él fue un verdadero israelita, esa era su nación. Entonces, si Él habló de que Él era un verdadero israelita, sí lo fue, porque Él era un israelita. Y también fue verdadero a Dios por la razón de que cumplió todo lo que el Padre le mostró a Él en cumplir. Fue obediente hasta ir a la cruz. Y Él también nos va a enseñar en este capítulo también después que ellos iban a ir a la cruz también. Los discípulos iban a morir los unos por los otros. Qué amor tan grande nos enseña Jesús. Es un compromiso tremendamente grande que nos demuestra a nosotros también, ¿verdad?, lo que puede pasar también después, la superficialidad que hay hoy en estos días en nosotros. Podemos ser culpables de esta superficialidad, pero estos discípulos estaban comprometidos a dar sus vidas el uno por el otro como Cristo les había enseñado. Nos vamos a dar cuenta que esto es lo que Jesús nos enseña en su palabra. Es interesante porque cuando yo veo esto podemos ser culpables de decir: yo dar mi vida, y no va a ser por el hermano que usted estima y que usted abraza y que usted saluda. No, Él está hablando en general a todos. Entonces, por eso caemos corto. Lo único que podemos hacer es agachar nuestra cabeza y decir: Señor, perdóname y ayúdame, cambia mi corazón, cambia mi mente, cambia mi vida. A veces el Señor nos disciplina a través de hermanos o hermanas que hay así entre la congregación. Nos demuestra ser humildes a veces. A mí me demuestra a veces ser humildes. No escapamos de esto. Puede ser en el hogar, puede ser en la familia, puede ser en la iglesia. Queremos que todos nos saluden, pero el Señor nos enseña a ser humildes y a veces tenemos que saludar a algunos. O viceversa. Es parte del ministerio, es parte del cristianismo, el amor, el amor. Bueno, Jesús nos enseña en Juan en el capítulo 1, versículo 9, dice: aquella luz verdadera. Juan lo considera y lo ve aquí, lo pone en su evangelio verdadero. Juan 1, 9 dice: aquella luz verdadera. El capítulo 6, versículo 32 dice: el verdadero pan del cielo. Fíjense bien cómo le hace énfasis. No es un pan cualquiera, es un pan verdadero. El versículo 55 en este mismo capítulo dice: mi carne es verdadera y mi sangre es verdadera, dijo Jesús. Y luego después Juan en su primera epístola en el capítulo 2, versículo 8 dice: la luz verdadera. Entonces nos damos cuenta aquí que Cristo hace una énfasis grande, ¿verdad?, en esto de lo que es verdadero. Nos damos nosotros cuenta de esto, que el Señor hace un énfasis en ello, demostrándonos a nosotros que Él es el verdadero y nosotros nos queda creerlo o aborrecerlo. La semana pasada estuvimos hablando conforme a lo que la Biblia nos enseña, porque la palabra del Señor es la que vamos a estar dándonos cuenta nosotros, que es la que nos lleva a comprometernos con Él si somos.
Es la palabra del Señor que tiene poder. Es la palabra de Dios que nosotros aquí, nosotros llamados cristianos, evangélicos, nos basamos en lo que la Biblia dice y nos exhortamos en la palabra del Señor. No nos basamos en los sentimientos, sino en lo que es verdad. Hoy en estos tiempos yo estoy viendo, hermanos, que nos basamos más en los sentimientos, cómo me siento. Ignoramos lo que es verdadero a veces. No importa si es verdad, no importa si es lo correcto. Vayámonos dejar llevar por mejor los sentimientos, aunque está mal. Cristo no es uno que se deja, nunca nos enseñó a dejarnos llevar por lo que sentimos, sino el Señor se dejó llevar por la obediencia. ¿Dónde yo hablo de esto? ¿De dónde lo saco yo esto? Esto lo saco yo de los evangelios. Cuando Cristo, aun cuando fue al jardín de Getsemaní, le pidió al Padre, si es posible, quita de mí esta copa. Esto es lo que la iglesia no hemos visto quizás, o nos olvidamos. Y no fue la voluntad del Padre. Jesús, si el Padre hubiera cambiado, el Hijo hubiera cambiado también. El Hijo no quería ir a la muerte quizás, no sabemos. Pero Él le pidió al Padre si era posible, quita de mí esta copa. Lo puso ahí, pero no fue la voluntad del Padre y siguió con el plan que el Padre quiso. No fue por sentimientos. Él se basó en la obediencia. Esto es donde nos deja muy atrás, a mí, no sé a ustedes, pero a mí me deja muy atrás el Señor en su sublime obediencia al Padre, tremenda obediencia que la Biblia nos demuestra del Hijo. Nosotros podemos entender esto aquí de la vid. Él se identificó como la vid verdadera entre todos ellos. Ahora podemos ver que el pueblo, conforme al Antiguo Testamento, no produjo el fruto que debería de haber producido. Produjeron solamente uvas silvestres cuando Cristo dijo, yo soy la vid verdadera. O sea, yo soy la vid entre todas las vides, pero yo soy la verdadera que produzco el fruto que mi Padre le agrada, que satisface al Padre. El Padre queda contento con lo que yo estoy produciendo desde aquí. En este contexto, mis hermanos, yo quiero nomás llevarlos a ustedes para que rápidamente podamos entender rápidamente este contexto que vamos a estar viendo en estas semanas. El Señor en el versículo 14, 15, si usted va a su Biblia, usted se va a dar cuenta que el Señor les pone una condición. Por favor, mañana no digamos aquí en esta iglesia que el Señor nos ama sin condiciones, porque el Señor dice, si me amáis, el Señor nos pone aquí una condición, si nosotros lo amamos a Él, es una condición, si me amáis. Yo lo veo como una condición que si yo lo amo, yo tengo que hacer lo que Él me va a decir después. Hay una condición dada y no es una condición legalista, es una condición por su gracia. En verdad no merecemos su misericordia también a bases a lo que la Biblia nos va a enseñar. En la Biblia no vamos a hallar que nosotros merecemos una misericordia, una gracia de Dios. Los que somos salvos, los que estamos hermanos en Cristo Jesús, ha sido por su misericordia y por su gracia. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que el Señor hizo una promesa con Adán. Quiero que ustedes escuchen bien lo que voy a decir hoy. Adán, hermanos, fue culpable de pecado y el Señor le dijo, si tú comieres de ese árbol, ese único árbol, de todos los árboles que yo te doy en la tierra, si tú tocas ese árbol, de cierto vas a morir. El Señor le dijo así a Adán y Adán quedó culpable y toda su descendencia iba a quedar culpable si él desobedecía. Entonces había una sentencia de parte de Dios de que conforme a lo que nos enseña la Biblia, el hombre estaba bajo esa sentencia que si comía de ese fruto, y Adán comió. Todos sus hijos de Adán, que somos nosotros, quedamos en esa sentencia que no se ha levantado, no se levanta si no estamos en Cristo. Si estamos en Cristo, conforme a lo que la Biblia nos enseña, esto es el propósito que Cristo vino a la cruz para morir por nosotros, para levantar esa maldición de muerte eterna.
Entonces yo creo que Dios es misericordioso, demostrándonos a nosotros misericordia. Ahora Dios es misericordioso con quien Él quiere ser misericordioso, llevándonos a nosotros a pedirle a Dios misericordia, porque no se la debe Dios a nadie. Dios no le debe a nadie misericordia. Aunque hay una misericordia de que Dios no ha destruido el planeta o ha destruido a la humanidad por esta razón que dice el Señor: el día que comieres de ese fruto, basándonos en lo que dice la Biblia, morirás. El Señor está cualquier día comprometido a destruir toda su creación y redimir nada, porque Él es Dios. Un ejemplo muy grande que vi de un escritor es que Dios no le tuvo ni misericordia a sus ángeles que cayeron que dividieron el reino en el cielo con Satanás, porque Satanás, su origen fue creación de Dios, fue un querubín en un alto rango que él tenía, y con él, conforme a lo que la Biblia nos enseña, dividió el reino. Y hasta la fecha la Biblia nos enseña en las epístolas que el reino que dividió no está en el cielo y está sentenciado a juicio, a un castigo eterno. Entonces, si Dios no mostró, estaba escribiendo este escritor, a los ángeles misericordia, nosotros somos dichosos de que Dios nos demuestra a nosotros misericordia, a los que estamos en Cristo Jesús. Esto es lo que el mundo y lo que muchas iglesias no lo saben. Es triste. ¿Por qué no lo saben y usted solamente lo sabe? Bueno, no soy yo el único. Hay muchas iglesias que sí lo saben, pero estudian la palabra del Señor, porque la Biblia es la base, hermanos. Hay muchas iglesias que hoy en día ya no. Hay muchas iglesias que están apartadas de la palabra del Señor, están haciendo otras cosas tremendamente diferentes. Y el pueblo lo acepta porque el pueblo no sabe. Es triste. Y esto es lo que está pasando en las iglesias, y de mal vamos a llegar a peor. Regresando otra vez al texto. Entonces Dios mostró su misericordia a los que Él le muestra misericordia, a bases a lo que nos enseña la Biblia, ¿verdad? En lo que el Señor le indicó a Adán. El Señor debería de haber matado a Adán y a Eva al momento que ellos pecaron, pero Dios les tuvo misericordia. ¿Verdad que sí? Yo veo la misericordia del Señor, porque al momento que ellos desobedecieron a Dios, Dios pudiera haberles destruido, pero demostró misericordia. Y cuando vemos en la Biblia, los que hemos estudiado la Biblia, Dios destruyó Sodoma, Dios destruyó al mundo de Noé, y Dios iba a destruir a Nínive. Entonces Dios demostró aquí algo para que nosotros temiéramos a Dios. Él es amor. Y lo hace en amor, pero también, ¿verdad? Sabemos que Él es fuego consumidor. Y Jesús, su Hijo, dice en el versículo 21, Jesús en el versículo 21, capítulo 14, el que tiene mis mandamientos y los guarda. Fíjese bien que hay necesidad de guardarlos. El versículo 23 dice: el que me ama, mi palabra guarda. La condición, si lo amamos esta es la condición, si lo amamos a Jesús. En contraste con lo que estábamos viendo en Mateo en el capítulo 21 al 23, la denuncia del pecado de este pueblo. Hermanos, esto es lo que la Biblia nos está enseñando hoy en esta mañana, que el Señor denunció el pecado de este pueblo, hermanos. Los denunció en el Evangelio de Mateo. Fíjese bien usted en el capítulo 21 hasta el 23. Si Jesús es Dios, si Jesús es el Salvador, este es el estado en que este pueblo se halló delante de Dios. Es algo tremendo esto cuando yo lo veo. Ahora, si Jesús fue un profeta y fue un profeta verdadero, esto es lo que Dios movió al profeta a decir, hermanos, conforme a lo que dice la Biblia. Porque el Señor en el capítulo 21 hasta el 23 de Mateo, que es el evangelio que Mateo, este judío, escribió este evangelio, uno de los discípulos de Jesús, nos demuestra aquí la denuncia sobre el pecado que Jesús miró en su pueblo. Los llamó hipócritas.
Los llamó que ellos eran religiosos solamente. Les demostró a ellos que ellos no estaban cumpliendo con lo que el Padre quería que ellos cumplieran. Y ya con esto Jesús ya había instituido la cena, mis hermanos. Ya Jesús había instituido la cena que nosotros tomamos una vez al mes aquí en la iglesia. Ya Jesús estaba, hermanos, en camino hacia Getsemaní. El Señor ya estaba, ya había sido revelado, Él había sido investido, estaba investido con toda esa autoridad como el Hijo del Hombre, como también el Hijo del Padre. Él estaba investido con toda autoridad. Y cuando Él instituye la cena, les demuestra, les revela a ellos, les abre los ojos a ellos para que ellos vean que Él es el Salvador. Y con eso tiene mucho peso después cuando dice el Señor, yo soy la vid verdadera. La vid verdadera, yo soy, dijo Jesús. La vid verdadera, yo soy. Si hay una cosa que el judío tenía y tiene, es el que se jacta de sus obras. El judío se jacta por su justicia, se jacta por servirle. Y si hubo un judío israelita que lo hizo, fue Jesús. Porque no podemos hallar una falla en lo que Jesús hizo en los evangelios, más conforme a toda la nación se desviaba, la nación dejaba la ley, la nación se dejaba llevar por los dioses, levantaba altares, había una superficialidad en ellos. Llegó un tiempo donde el Señor ya les dijo, ya sus ofrendas y todo lo que ustedes me traen a mí, le dijo a su nación en el capítulo 1 de Isaías, ustedes ya lo saben bien, les dijo, ya hieden en mi presencia. El Señor les dijo a ellos, vamos a hablar, vamos a platicar, vamos a sentarnos juntos, oh bendito sea el Señor, y vamos a ver esta situación en la que ustedes se hallan y en lo que yo los he puesto. Bueno, Dios tenía, hermanos, Él estaba cumpliendo con todo lo que Él había dicho, porque el Señor había prometido darles esa tierra y se las dio. No porque ellos la merecían, Él se la dio para mostrarles a ellos su amor, pero Él también esperaba de ellos que ellos producieran las uvas que iban a dar ese vino dulce, como los enseña la Biblia. Hoy en estos tiempos en los que estamos viviendo, esto es algo que nos lleva a nosotros hoy en esta mañana, ¿verdad? En los tiempos en que estamos viviendo, hay muchos que predican hoy. Esto es el más grande peligro que hoy estamos viendo. Yo sé, yo lo puedo entender a usted, pues ¿a quién vamos a creer? Yo creo que lo mejor sería es no creerle al predicador, sino creer lo que la Biblia nos enseña. Y basarnos de la Biblia en lo que Jesús nos demuestra. Este es un celo tremendo cuando vemos nosotros en ellos, aún hasta en la iglesia primitiva, porque la vid era un símbolo también de la iglesia que estaba apegada al pámpano y el pámpano a la vid. El pámpano producía el fruto. Más después vamos a darnos cuenta en este capítulo donde el que no produce fruto es cortado. Un comentarista dijo, el que fue cortado que podemos ver en estos evangelios fue ¿quién, hermanos? Judas. Judas fue cortado. Y el Señor también, sus palabras son en amor, pero el Señor dice la verdad, lo que es cortado es que echado al fuego y arde. Es para lo que sirve solamente las varas que no producen el fruto que el Padre espera de ellas. Las corta y las ponen ahí a un ladito. Llega la hora de cenar, llega la hora de hacer el almuerzo, necesitamos fuego, usemos esta leña que no tuvo producto, que no tuvo viña, que no tuvo nada, y usémoslas para combustible, para hacer el caldo, hacer el guisado, porque para eso solamente va a servir. El Señor les dice a ellos, yo ya les enseñé, si me amáis, van a hacer lo que yo digo. Qué compromiso tan grande. Gracias a Dios le doy al Señor que ya tengo yo la edad que tengo, porque me acuerdo cuando era pequeño. A veces nosotros cuando somos pequeños, mi madre lo hizo con amor y mi padre lo hizo con amor. Si me amas, hijo, vas a tirar la basura. Hijo, si me amas, vas a ir a la tienda a comprar esto. Si me amas, lo vas a hacer. Enseñamos a nuestros hijos en esa forma.
Enseñamos a nuestros hijos que si en verdad nos aman, van a obedecer. El amor, hermanos, es sufrido, es paciente, es longánime. Bendito sea el Señor. El precio del amor es grande, mis hermanos. Por eso el Señor se ha de admirar cuando a veces en los matrimonios no hay ese amor y hay una separación. Si en verdad hay amor, en las buenas, en las malas, en la pobreza, en la enfermedad, así debe de ser hasta el fin. Entonces hay que, ¿verdad? Ahorita les digo a mis hermanos, hay que poner esto pensarlo bien antes de que nos vamos a casar, ¿verdad? Esto no lo pensamos cuando estamos jóvenes, nos casamos por la atracción, por lo físico. Así son los jóvenes, oh esto, oh lo otro, oh aquí, oh allá. Pensamos que eso va a estar para siempre. Y las cualidades que son más importantes no las vemos, las hacemos a un lado como que si no es importancia y verdad que sí, y a veces podemos nomás ver solamente lo superficial, lo de afuera, la belleza. Eso se va a acabar. Si tú te casas con ella, mañana te vas a levantar con ella 30 años después, tú con ella y ella contigo, y se van a asustar los unos a los otros. ¿Quién es este? Es así lo que pasa. Esto va a acabarse, pero lo que queda es, lo más importante es de que inculquemos a nuestros hijos en esta cultura hoy las cualidades que deben de buscar. Claro que sí, lo de afuera también es secundario importante, pero lo más importante serían las características, y eso es lo que el Señor está viendo, las características, lo que está viendo Él dentro de nuestros corazones, en el compromiso. Yo cuando me pongo a pensar en esto, mis hermanos, me apeno con ustedes juntamente porque digo, Señor, si yo te amo en verdad, voy a hacer lo que tú dices, porque yo sé que tú sabes todas las cosas, tú conoces mi pensamiento, mis pensamientos es como hablar con Dios, Él las sabe. Oh, yo lo único que puedo hacer es agachar mi cabeza delante de Él a veces, porque digo, Señor, si te amara, yo sé que tú ya sabes ayer y sabes el siguiente. Miren, hermanos, conocer a Dios no es un sentimiento, conocer a Dios es conocerlo lo que dice su palabra. El mundo conoce a Dios quizás también, como las emociones, oh yo siento esto, yo siento lo otro. No, vamos a ver lo que dice su palabra. Su palabra nos enseña quién es Dios y nos enseña lo que Dios es. Y Dios es amor porque no nos ha destruido, y Dios es compasivo también. Pero yo sé y estoy consciente que Dios, hermanos, Él conoce mis pensamientos, Él conoce mi corazón. Las peticiones que a veces mis hermanos aquí traemos los miércoles, no los quiero desanimar, disculpen que tengo que, pero Él ya las sabe, hermanos. En verdad, Él ya las sabe. Lo que traemos es nuestras peticiones, las aclaramos, está bien. Dios ya lo sabe. No es algo que Dios, cuando usted lo dice, ya, oh, yo no sabía de mi hijo que él estaba sufriendo. Este Dios no sería Dios, entonces sería el hermano al que usted le está pidiendo, porque el hermano es el que no sabe. Pero Dios ya lo sabe, hermano, hermana. Dios sabe el pasado, sabe lo presente y sabe el futuro. Dios no cambia. Dios está en lo mismo como estuvo en el principio. Si Dios me amó desde el principio, y si me amó, me sigue amando como me amó en el principio. Dios no ha cambiado, hermano. Dios es igual. El que cambia somos nosotros, porque después de este servicio, esto ya se va a acabar y se va a olvidar, y regresamos para atrás a nuestras vidas, lo que se llama la superficialidad, y regresamos para atrás a lo que somos. Oh Señor, la tarea es hoy en esta mañana que si lo amamos, yo juntamente con ustedes nos animaremos a hacer lo que el Señor dice. Por eso es tan importante que nos animemos los unos a los otros. Por eso es importante que el hermano no falle, para que no desanime a su hermano. Si usted da su palabra aquí, hermano, y usted aquí nos falla, yo tengo de seguro que usted allá en el mundo también va a fallar. Si usted aquí me miente, yo sé de seguro que usted me está mintiendo allá en el mundo. Esa es lo que Dios ve. Así me ve el Señor. Si somos aquí de palabra, tenemos que ser de palabra aquí en la iglesia como allá también afuera. Y si somos allá afuera de palabra, aquí vamos a ser de palabra. Pastor, yo voy a estar ahí con ustedes. Bueno, está bien, hermano. Gloria a Dios.
y usted me falla mañana y nos falla a todos, ¿qué vamos a pensar? Yo no lo juzgo, pero la verdad es que si fallamos aquí, vamos a fallar allá también. Porque aquí es la obra del Señor. Ahora yo no creo que seamos tan ingratos de decir, le fallo a Dios, pero no le fallo al hombre. Sino que si le fallamos a Dios, de que es omnipotente y poderoso y omnipresente, de seguro le vamos a fallar al hombre que ni nos ve. Por eso Pablo les dijo en una epístola, hermanos, no anden ustedes tratando de aparentar algo a la vista del hombre. Sean siervos sinceros y aún hasta en las espaldas de sus amos, hagan el trabajo como se debe para la gloria del Señor. Pero hermano, yo quiero hacerlo fácil. Y esto es lo difícil, por eso nosotros somos separados del mundo, porque el mundo, hermano, lo hace chueco. Y él lo hace chueco, yo lo hago chueco y todos lo hacemos chueco. Pues sí, ese es el pecado, esto es una gravedad tremenda. Yo lo único que puedo decirle, Señor, ayúdame, Padre, porque yo no quiero ser como el mundo. Yo te amo, Señor, pero yo quiero que mis hermanos me rodeen también con su apoyo y me demuestren también su fidelidad. Pero los hermanos me dicen a mí, hermano, usted ponga su mirada solamente en Cristo, porque mañana yo le voy a fallar. Un padre le dijo a una niña, le dijo a ella, hija, no hagas lo que yo hago, sino haz lo que yo te digo que hagas. Le dijo un padre una vez a una niña, no hagas lo que yo hago, sino haz lo que yo te digo. Porque ese padre no estaba haciendo lo que debería de hacer. Y le dice a su hija, no veas mi ejemplo, nomás escucha lo que yo te digo hacer. Y así hoy en día estamos igual. Hermano, no me mire a usted, mire arriba. Mire al autor de la fe, pero no mire a su hermano, porque de seguro que si usted mira a su hermano, su hermana va a fallarle, su hermana va a fallarle, su hermano, y se va a desanimar y se va a sentir mal y nos vamos a sentir tristes y nos vamos a sentir como que si Dios no está con nosotros. Oh Señor, ayúdanos. Lo único que puede decir el pastor es decirle, hermanos, todos tengamos nuestra mirada en Cristo, porque ahí no vamos a ver fallas. Aquí abajo, cuando empezamos a escucharlo de aquí abajo en el terreno, cuando vemos el terreno, cuando vamos hacia el mundo, las malas palabras, la música, el crimen, la infidelidad, el padre que mató al hijo, el hijo que mató a la madre, el esposo que mató a la esposa que mató al esposo. Eso no es lo que se oye en las noticias. Porque hay mucha gente que se anda admirando de estas cosas, que es el pecado. Es el pecado. Por eso nos andamos matando. El esposo mata a la esposa, ¿pero por qué? Porque es el pecado en los dos. En los dos, no en uno. En los dos es el pecado, en ella como en él. Y por eso lo vemos en las noticias. El cristiano no se debe de admirar de esas cosas. Eso es lo que Dios nos salvó cuando nos dio un corazón regenerado. Dios nos ayuda a todos. Amén, amados hermanos. Vamos a ponernos en pie. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a amarlo. Ayúdanos, Señor. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a hacer de nuestra palabra. Aquí empieza la lección, hermano, en la iglesia, no en el mundo. Aquí es donde empieza la sinceridad. Aquí es donde empieza el compromiso. Acuérdese bien de eso. No hay en el mundo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús estamos delante de tu presencia, Señor. Te pedimos que nos perdones, Padre Santo, Señor, porque te hemos fallado a veces, Señor. Somos tus ovejas, yo soy tus ovejas, Señor. Ayúdame, Padre, yo soy tu oveja también, Señor, y el compromiso es contigo, Señor. Yo te amo. Yo he creído lo que dice tu palabra. Tú eres el Hijo de Dios, te has revelado como el Hijo de Dios. Por eso tomo en cuenta lo que dice tu palabra y estoy culpable delante de ti, Señor, porque yo debo de amar, Señor, como nos enseña tu palabra, sufrir en el amor. Oh Señor, qué precio tan grande, sufrido, paciente, longánime. Oh Señor, ayúdanos, Señor. El verdadero amor sufre, Señor. Por eso vemos muchos divorcios,
porque fue superficial en el mundo, Señor, no fue verdadero. No supieron que el amor es sufrido en las buenas, en las malas, en las riquezas. Si Dios me bendice, si Dios no me bendice, si Dios me da, si Dios no me da, si estoy saludable, si no estoy saludable. Este es el precio, Señor. Es lo que tu palabra nos enseña. Somos dichosos de que tenemos comida, dichosos que tenemos techo, dichosos que estamos aquí, dichosos que podemos tener salud, que todo va bien en nuestras familias, que todo va bien con nuestros hijos, que todo va bien aún donde no es merecido. Gracias te doy, Señor. Estoy muy agradecido contigo, Señor, y te pido que me ayudes, Padre. Extiende tu misericordia hacia todas nuestras familias que no conocen a Cristo. Abre sus ojos, Padre, a ver este Dios que está en la Biblia, no al Dios que se está predicando, un Dios que no es en verdad Dios, es algo que nosotros hemos edificado y compuesto. Ayúdame a mí, Señor, y ayúdanos a todos. Ayúdame cuando, Señor, estoy sufriendo, ayúdame. Como dijo el salmista, Señor, no me des mucho para que me olvide, ni tampoco me des poco para que vaya a maldecirte el día de mañana. Oh Señor, susténtanos, oh Dios, con el alimento, con la salud, y líbranos de todo mal y ayúdanos a cada uno de nosotros a amarnos como debemos, amarnos y a comprender, Señor, que somos hermanos en Cristo, que nos amemos los unos a los otros, como dijo el apóstol Juan. Perdónanos, Señor, que a veces nos amamos superficialmente, Señor. Perdónanos, ayúdanos a amarnos, Señor. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Padre, en tu nombre. Bendice tu iglesia y guárdala, Señor, en el hueco de tu santa mano en esta mañana. Y gracias por tu bendita palabra que hoy podemos ver, la vid verdadera, Señor. Gracias por la vid verdadera. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén.